tardes. Tuve algunas dificultades para conectarme porque tengo una conexión de internet que ha estado súper inestable durante el día, así que se los comento por si se me llega a caer. Estoy a dos bandas de internet, el internet fijo y el móvil, a dos bandas por si se me llega a caer y me bota, vuelvo a entrar, ¿ya? Así que les doy la bienvenida a esta clase de hoy día, una clase en que vamos a apretar harto el tiempo para empezar ya mañana con el trabajo de la primera planificación a partir de la búsqueda que ustedes hicieron la semana pasada, en que tenían que seguir la ruta, ¿cierto?, para entrar a la propuesta curricular para la asignatura de la cual ustedes van a ser especialistas, y además de eso, ¿cierto?, poder hacer la selección del curso con el que iban a trabajar, de él o los objetivos de aprendizaje sobre los cuales les interesaba construir esta primera planificación, y además mirar los indicadores de evaluación. Todo eso vamos a suponer, ¿cierto?, que ya está listo y que por lo tanto eso les va a permitir entrar directamente en la planificación, en la propuesta del día de hoy, que la vamos a ir construyendo, ¿cierto?, de dos maneras. La vamos a ir construyendo tanto, ¿cierto?, a partir del trabajo de ustedes, como también a partir de los elementos que yo les vaya entregando como insumos para que ustedes vayan mirando lo que están construyendo. Entonces, con esa presentación es que yo voy a llevarles al aula ahora. Los voy a llevar al aula para mostrarles lo que he dejado para ustedes allí hoy día. Como siempre, he dejado ayer la ruta de la semana con las actividades tanto para hoy como para mañana. Ya. Estamos en semana 6. Esto es súper importante cuando yo trabajo las planificaciones con los estudiantes, siempre voy poniendo en la fase de la planificación en la que estamos. Hoy día es la fase conocer y vamos a entrar luego a la fase, ¿cierto?, de diseñar y luego a la fase de reflexionar. En la clase sincrónica de hoy, entonces, tenemos una planificación inversa. Vamos a conocer el formato de planificación inversa. Ustedes van a contar con recursos, presentación de la clase con marco de referencia para la planificación, un apunte que también les he dejado acerca de lo que es el diseño hacia atrás o el diseño invertido, y les he dejado el formato de planificación. Si bien dice allí mañana clase asincrónica, asincrónica es porque ustedes van a tener la posibilidad de trabajar, pero yo voy a estar igualmente conectada, ¿ya? Me voy a conectar en el espacio de la clase y es como, no sé, si pudiéramos hacer una suerte de símil a lo que haríamos si esto fuera presencial, es como que yo estuviera sentada en mi puesto y ustedes están en grupo trabajando, o han ido a la biblioteca, o han salido al pasto, o están en las mesitas de afuera, y en el momento en que necesiten colaboración, pueden dirigirse hacia mí. Por lo tanto, yo igual voy a estar conectada, ¿ya? Anaí, me mandaste un correo, sí. De ahí lo respondo, ¿ya? Lo vi, me parece que lo vi. Entonces, se me, se me salió el compartir pantalla. Pero. Entonces, yo les vuelvo a reiterar, voy a estar igualmente conectada por si ustedes tienen dudas o quieren discutir algún aspecto del diseño conmigo, ¿ya? Entonces, tienen allí, ¿cierto?, 3 insumos para el día de hoy: el formato de la planificación, la presentación que yo voy a usar en la clase de hoy día, y además un apunte breve que es acerca de lo que implica el diseño hacia atrás. ¿Qué significa diseño hacia atrás? Significa que vamos a hacer un ejercicio inverso a cómo se planifica tradicionalmente. Cuando se planifica tradicionalmente, se parte, evidentemente, ¿cierto?, de un objetivo, que es un objetivo curricular, que se transforma en una meta de la clase. Esos elementos también están en la planificación inversa. Luego se diseñan las actividades y luego se propone
la evaluación o se suman los indicadores de evaluación. A diferencia de eso, esta planificación, que es la primera que he incorporado en los tipos de planificación que vamos a revisar, está pensada de manera distinta. Primero se las enseño porque el decreto 67, que es el decreto de evaluación, que actualmente rige, ¿cierto?, las condiciones de promoción y repitencia en los establecimientos educacionales, ha puesto un fuerte énfasis en este tipo de planificación. El ministerio nunca dice cómo tienen que planificar los colegios, pero apunta a que consideremos la evaluación primero que el diseño de las actividades. Y eso significa que usted tiene que pensar en el objetivo, en la meta y en los indicadores de evaluación y en los procedimientos evaluativos antes de pensar en las actividades. Ese es el cambio. Por eso es hacia atrás, es como que partimos de la evaluación hacia atrás y no desde adelante hacia la evaluación. Y cuando usted miró los indicadores de evaluación, se habrá dado cuenta, ¿cierto?, que en su redacción, ¿cierto?, lo que tiene es el desempeño que se espera que el estudiante alcance para lograr ese objetivo y esa meta que usted se ha propuesto. Por lo tanto, todas las actividades van a estar, ¿cierto?, alineadas con la posibilidad de que el estudiante pueda finalmente demostrar que ha aprendido, pueda evidenciarlo y usted pueda cerciorarse que ha habido aprendizaje a través de los indicadores de evaluación y de los procedimientos evaluativos, que pueden ser el ticket de entrada y el ticket de salida, una evaluación formativa de otro tipo, que también les voy a mostrar ahora insumos. Entonces, si ustedes van al formato de planificación, que yo estoy descargando en este minuto, es un formato bien simple, ¿ya? Voy a achicar aquí para que lo vean. Ahí está unas primeras filas donde ustedes ponen a los docentes en formación que van a participar en equipo haciendo esta primera planificación. El curso, que lo podían elegir libremente, yo les dije ojalá entre quinto y segundo medio, los objetivos de aprendizaje que los recogen desde las bases curriculares, la meta de la clase u objetivo de aprendizaje de la clase, que es elaborado por los docentes y que se desprende del objetivo de aprendizaje. Ya les voy a mostrar cómo hacemos esto. Y les he dejado también aquí una nota al pie, porque para la elaboración de la meta de la clase les dejé allí dos insumos, ¿cierto? Cómo redactar los objetivos de aprendizaje perfectos y uno que tiene que ver con los objetivos que tienen que redactar los profesores en el marco de la evaluación docente cuando hacen su portafolio, ¿ya? Hay uno allí que es de la clase de música, pero que muestra muy bien, ¿cierto?, cuándo un objetivo está bien redactado y cuándo no, una meta de clase. Y luego, los indicadores de evaluación que están en el programa de estudio y que ustedes ya los tienen que tener localizados respecto de 1A, el procedimiento o procedimientos de evaluación que ustedes van a proponer, y para esto también les he dejado un material buenísimo, que es este de acá, que se los voy a mostrar, que son estrategias de evaluación formativa para usar durante la clase. Cuando ustedes descarguen este librito, se van a encontrar con un manualcillo bien interesante que propone muchas cosas para usar en clase. Ahí está, miren. Eso los voy a mostrar. Déjenme agrandar un poquito acá. Ay, no lo puedo achicar, se me agrandó mucho. Lo voy a achicar desde acá manualmente. Entonces, estrategias de evaluación formativa, por ejemplo, usar los palitos con nombre para que los niños puedan participar sin que se repitan siempre los mismos, las pizarritas, son recursos que uno puede usar, las luces de aprendizaje, este es buenísimo. Los niños te van mostrando si entendieron o no, ¿cierto? Las tarjetas ABCD, cuando tú haces una pregunta y los niños responden, ¿cierto? Mostrándote la respuesta. Hay una serie aquí, están los tickets de salida, hay una serie de estrategias que ustedes pueden usar para recoger evidencia acerca del aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces ahora voy a volver atrás
y voy a volver al formato de planificación. Lo voy verbalizando porque a veces el Zoom no se cambia de una pantalla a otra. Ya, entonces ahí está esto, toda esta primera parte es la identificación de los elementos curriculares. Y una vez que usted tiene claro qué es lo que pretende, ¿cierto? En términos de su meta de clase, cuál es el resultado esperado, ¿cierto? De esa clase, usted puede diseñar ahora las actividades de clase, considerando los elementos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y acá yo les pongo una indicación que dice, considera un inicio, un desarrollo y un cierre consistente con la meta, con los indicadores y con el procedimiento evaluativo. ¿Ya? Entonces, ese es el formato de planificación, que ahí saldrá con tantas hojas como cada grupo, ¿cierto? Proyecte. Luego de eso, les he dejado en el aula un apunte que se llama, planificación hacia atrás, diseño invertido, y que explica, ¿cierto? Es un apunte de 3 páginas, que explica el modelo de diseño hacia atrás, y les he dejado también la presentación de la clase de hoy, que es la que vamos a revisar en este minuto. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Profe, ¿podría explicar de nuevo a qué se refiere con diseño hacia atrás? Sí. Diseño hacia atrás, mira. Lo que pasa es que tradicionalmente cuando uno planifica, cuando los profesores planifican, establecen, buscan siguen el currículum, ¿ya? Es decir, tienen OA que son los que organizan curricularmente la asignatura. Luego, muchos profesores, ¿cierto? El OA lo transforman en una meta de la clase, porque a veces los OA son increíblemente extensos y te permiten trabajar una unidad completa. Nosotros vamos a planificar una clase, por lo tanto ustedes tienen que establecer una meta de la clase. Tradicionalmente, en el modelo clásico de planificación, uno establece el objetivo, establece la meta de la clase y luego diseña las actividades. Así son la mayoría de las planificaciones. Y una vez que ha diseñado las actividades, piensa en la evaluación. Y la evaluación es el último aspecto del diseño. En la planificación hacia atrás se parte al revés. Tienes el objetivo y la meta y piensas en la evaluación, en tus indicadores de evaluación. ¿Cómo yo verifico, cierto, el logro tanto de mi meta de aprendizaje como del objetivo de aprendizaje? Lo tengo a la vista, y digo, ya, vamos a mirar al tiro un ejemplo, y digo, ¿cierto? Para este objetivo de aprendizaje, estos son los indicadores de evaluación que a mí me indican si los estudiantes aprendieron o no aprendieron. Y luego de eso yo diseño las actividades, pensando en que todas esas actividades tienen que orientarse a que los estudiantes puedan demostrar lo que el indicador dice. Esa es la diferencia. La otra es una planificación de trayecto donde yo pongo objetivo, meta, actividades, evaluación. Esta es objetivo, meta, evaluación y actividades. Por eso se denomina diseño inverso. Entonces, vamos a ir a mirar un OA, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio de manera colaborativa y vamos a mirar un OA. Yo les voy a mostrar un OA que tengo seleccionado aquí, que es de quinto básico. Miren. Este es de sexto. Es el OA1 de sexto básico. O sea, es el primer objetivo de aprendizaje que ustedes se encuentran. Lo vamos a leer, ¿ya? Déjenme poner en formato presentación. Este es el OA1 de sexto. Dice, muy atentos porque este es de su asignatura. Escuchar y demostrar comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples, tanto no literarios, textos expositivos, diálogos, como literarios, rimas, poemas, canciones, cuentos, que estén enunciados en forma clara, tengan repetición de palabras
y apoyo visual y gestual. Vuelvan a leer ustedes mismos en silencio lo que está en rojo. Ya, sigamos ahora. Vamos a lo que está en azul. Y que estén relacionados con las funciones del año y los siguientes temas: la comida y la bebida, la salud, los lugares de la ciudad, ocupaciones, el mundo natural, viajes y medios de transporte, temas relacionados con el contexto inmediato de los estudiantes como experiencias personales pasadas, sentimientos, historias ficticias e información de interés relativa a eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país. Temas de otras asignaturas: hábitos de limpieza e higiene, beneficios de la actividad física, alimentación saludable en ciencias naturales, características geográficas como relieve y clima de Chile, geografía, temas de actualidad e interés global como cultura de otros países, cuidado del medio ambiente, avances tecnológicos, redes sociales, medios de comunicación. Eso es 1A. Y si ustedes se fijan, es como, ¿cómo hago yo, profesor, para hacerme cargo de todo lo que aquí dice? Por eso es que les digo, una cosa es tener el OA a la vista y otra cosa es transformar esto en una meta de clase. ¿Qué es lo que yo en esta clase voy a hacer alineado con esto que está aquí? Y lo que ustedes están viendo es la estructura de un objetivo de aprendizaje, que tiene un componente de habilidad, un componente que es contenido y además un componente que es actitudinal, ¿ya? El OA es una estructura tridimensional que tiene 3 elementos: la habilidad, el contenido y la actitud. Todo lo que está en la primera parte es la habilidad: escuchar y demostrar comprensión. ¿Sobre qué? Escuchar y demostrar comprensión de información explícita. Eso es lo que busca este OA. Escuchar y demostrar comprensión de información explícita. Es decir, que el estudiante se enfrenta a un texto y sea capaz de localizar información que está dicha en el texto. Dicho de otro modo, eso es, localizar información. ¿En qué tipo de textos? Adaptados y auténticos. Es decir, un texto que usted haya encontrado y lo haya manipulado para presentárselo al estudiante, o un texto auténtico, es decir, un texto que usted lo toma tal como viene. Estos textos tienen que ser no literarios, como textos expositivos, por ejemplo, si usted les pasa un folleto de viaje, ¿ya? O diálogos. Pero también pueden ser textos literarios, pueden ser rimas, pueden ser poemas, pueden ser canciones, pueden ser cuentos, que estén enunciados en forma clara, o sea, que estén disponibles para que el estudiante pueda acceder a ellos, ¿cierto? No les vamos a pasar aquí a Shakespeare como texto literario, no les vamos a pasar, no sé, un poema de, no sé, de un escritor inglés del siglo XVI, porque evidentemente, ¿cierto?, eso no cumple con este requisito. Que estén enunciados en forma clara, que tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual. O sea, además que tengan cierto apoyo, puede ser de una imagen, o si tú lo vas a proyectar, que tengan apoyo gestual. Esa es la habilidad que el OA1 de sexto básico dice que hay que desarrollar en los estudiantes. Todo lo demás, ¿cierto?, tiene que ver con las posibilidades que el profesor de inglés tiene para, ¿cierto?, buscar temáticas que sean acordes a la edad, a la integración curricular posible, es decir, que se integren con cosas que los niños están viendo en educación física, en geografía, en ciencias naturales, que tengan que ver además con la lógica de la propuesta curricular de sexto básico, que implica, ¿cierto?, que el estudiante aprenda vocabulario vinculado a su entorno, a lo que hay en su entorno, y entonces tú puedes buscar, ¿cierto?, lecturas, tanto literarias como no literarias, que se relacionan con todo esto que tú ves más abajo. Experiencias personales, sentimientos, historias ficticias, eventos, cosas del país, hábitos de limpieza, cosas que son vinculadas a otras asignaturas.
Eso que está aquí abajo, ¿cierto? Es contenido, es el contenido. ¿Sobre qué funciona la habilidad? Funciona sobre contenido, pues la habilidad no funciona en el aire, funciona sobre contenido. Por lo tanto, si tú piensas que este es 1A inabarcable para una clase, claramente que lo es, porque además la habilidad de escuchar y demostrar comprensión de información explícita es, el componente procedimental. La habilidad no se desarrolla en una clase. La habilidad es un procedimiento que se desarrolla, ¿cierto?, de manera prolongada en un tiempo en que tú estás enseñándole a los estudiantes cómo se hace esta identificación de información explícita en el texto. ¿Qué estrategias vas a ocupar? Vamos a buscar la actividad y una información y la vamos a aislar del texto, vamos a usar una técnica como el subrayado, vamos a usar una técnica como la completación, en que yo les doy un fragmento y ellos completan con información que está dicha en el texto. Eso se trabaja progresivamente. Por lo tanto, de aquí emerge la necesidad de que ustedes transformen en esto en una meta. ¿Qué es lo que hoy día vamos a trabajar? Y la meta, al igual que la habilidad, al igual que lo A, se plantea, ¿cierto?, con una estructura sintáctica que es esta, partiendo con un verbo, uno o dos verbos en infinitivo, que, que indican el procedimiento cognitivo. Aquí es súper simple, es escuchar y demostrar. Perdón, necesito agüita. O un dulce de propóleo. He tenido clases todo el día. Entonces, ustedes tienen ahí escuchar y demostrar comprensión. Si nosotros analizáramos taxonómicamente, que es algo que vamos a ver también en la asignatura, pero que puede que ustedes ya lo hayan visto en sus clases de didáctica, si nosotros analizáramos taxonómicamente la demanda cognitiva que tiene esto A, es una demanda que no es muy alta, porque los estudiantes escuchan y demuestran, escuchan y dicen, aquí está la información, en esta variedad de textos, ¿ya? No obstante, el volumen, ¿cierto?, de datos que tiene este OA nos permite pensar en que nosotros podríamos transformarlo en una meta acotada a una clase. Además, como ustedes habrán visto, ¿cierto?, cuando estuvieron escudriñando en el currículum de inglés, hay un tercer elemento que son los objetivos actitudinales. Y los objetivos actitudinales no son una opción, no son un elemento decorativo, sino que estos tienen que ser considerados en el diseño de la clase y tal como están planteados, tienen que ser evaluables. Entonces, cuando yo construí este ejemplo, les puse aquí que yo seleccioné, ¿cierto? Porque me pareció pertinente con el OA. Demostrar respeto ante otras personas, realidades o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. Ese es el OA actitudinal, que se escriben con letras, por ejemplo, O, en la sigla es OAA, Objetivo de Aprendizaje Actitudinal D, y se usa una letra para referirse a ellos, que a lo mejor ustedes los vieron en las bases curriculares. Estos tres elementos forman una competencia que está puesta, ¿cierto?, en estos tres elementos que ya les señalé. Lo conceptual, que es el contenido que el estudiante necesita haber aprendido o necesita saber. El procedimiento o lo procedimental, que es la habilidad que se pretende desarrollar. Y lo actitudinal, que son las actitudes que se fomentarán en el aula. Y que por tanto, ¿cierto?, como son un objetivo de aprendizaje, son también evaluables. ¿Qué más les quiero mostrar de acá? Ya. Entonces, la planificación hacia atrás, al igual que toda planificación, ¿cierto?, parte de la consideración de que hay un objetivo de aprendizaje, como el OA1 de sexto básico que acabamos de revisar.
es necesario que ese objetivo de aprendizaje se convierta en una meta de clase. Ya vieron por qué, ¿cierto? ¿Dónde se manda el trabajo? Me pregunta David. Calma, David, calma. Ya lo voy a explicar. Entonces, ese objetivo, así de grande, ¿ya? Tenemos que transformarlo en una meta de clase alcanzable, ¿ya? En el tiempo que dura una clase. Luego, la planificación hacia atrás dice que entonces necesitamos evidencias de aprendizaje, que van a ser tanto los indicadores de evaluación que están propuestos en el programa de estudio, que es un documento, como ustedes ya saben, distinto a las bases curriculares, y además qué procedimientos evaluativos van a ustedes emplear. Y luego, ¿cómo van a aprender? Entonces aquí pienso en la motivación inicial, en la enseñanza directa, en la práctica que los estudiantes van a hacer respecto, ¿cierto?, no sé, de la habilidad. Y pienso como profesor en el modelamiento, en el andamiaje y en la retroalimentación. Todo esto, ¿cierto?, es lo que constituye la planificación hacia atrás. Entonces, dicho eso, ¿cómo se construye el objetivo o meta de la clase? ¿Ya? Ya sabemos que el que manda se lo hace. Se analiza el objetivo de aprendizaje y se determina una secuencia didáctica para alcanzar su logro. El objetivo o meta de la clase, llamémoslo meta de la clase de ahora en adelante, para que no se nos confunda con el otro objetivo, se supedita a este. Implica analizar cómo esta clase contribuye a su logro, qué acciones específicas vamos a desarrollar en términos conceptuales y procedimentales para ello. Se construyen a partir de un planteamiento ya de la habilidad en forma de un verbo: reconocer, identificar, registrar, describir, comparar, ejecutar, etc. Cada verbo implica un nivel taxonómico que determina el grado de complejidad. Por ejemplo, identificar o reconocer tienen una menor demanda cognitiva que analizar. Ya cuando yo le digo describa, no es lo mismo que yo le diga argumente. Cuando yo le digo identifique, no es lo mismo que yo le diga, ¿cierto?, compare. Hay demandas cognitivas que son distintas dependiendo de la naturaleza de la tarea, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir a mirar esto, lo voy a ver después, vamos a ir in situ ahora. Vamos a ir a las bases curriculares y vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para que a ustedes les quede lo más claro posible esto que yo les estoy mostrando. Entonces voy a cerrar cosas acá para llevarlos allá a las bases curriculares. Entonces vamos a ir a currículum en línea. Estaba verificando que estuviera grabando. Recuerden que hacemos clic acá. Ahí. Vamos a asignaturas. Buscamos. Vamos a hacerlo con... aquí si ustedes ponen educación general, les va a dar, ¿cierto?, todos los cursos. Vamos a inglés. Vamos a ir a primero medio. Y vamos a tomar, ¿cierto?, un objetivo de aprendizaje. Miren, quiero contarles algo. Si ustedes se fijan en este paneo de objetivos de aprendizaje, hay unos que están con estrellitas. El 8 y el 9, 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 el 1, el 14, el 1, el 14, el 1 y el 14. Ya. Fíjense que solo esos están con estrellitas. Hay 4 que están con estrellitas. El 8, el 9, el 1 y el 14. Estos que tienen estrellitas son como objetivos transversales. Si ustedes se fijan, en todas las unidades se repiten. Y eso ocurre porque son los OAS como los imprescindibles durante el año, los imprescindibles cuando uno planifica. Miren, léanlo. Si ustedes se fijan, se parece muchísimo al que yo les acabo de leer, al de sexto básico. Miren el 8.
Miren el tamaño que tiene. O tiene muchos ejemplos entre medio. Pero en el fondo es demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones y discusiones y exposiciones por medio de las siguientes funciones. Y ahí están todas las funciones posibles. Entonces usted puede tener, ¿cierto?, una meta de la clase que sea demostrar conocimiento y usar una de estas posibilidades. Miren, miren el tamaño de este vaso, miren. Y sigue hasta abajo. ¿Ya? Esos son transversales. Siempre debiéramos estar incorporando, ¿cierto?, estos dos. Y luego dijimos que estaba el 1, que también tiene que ver con demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales adaptados, auténticos, simples, literarios y no literarios, pero aquí si ustedes se fijan de aquí para abajo cambia con el OA de sexto básico. Y también dijimos que el otro era el 14, el otro de estos imprescindibles, me pegó la página, ahí está el 14, que es escritura, escribir una variedad de textos. ¿Cómo? Y ahí hay muchos ejemplos, ¿ya? Y acá abajo están, se me quedó pegado, esto quería mostrarles los actitudinales, pero se los muestro acá. Y están los objetivos actitudinales, que son estos 5 y que están con letra. OAA quiere decir quiere decir inglés, 1M, primero medio, OAA, objetivo de aprendizaje actitudinal A. Si ustedes tocan acá, van a encontrar los objetivos actitudinales. Desarrollar una conciencia cultural o comprensión intercultural, demostrar interés por el Profe está muteada. Aquí estoy, digo, ¿quién dijo la lista? Si me caigo, vuelvo a entrar, no se preocupen, ¿ya? Atrapada. Sí. Ya querían hacer la lista e irse, ¿ah? Sí, lo que pasa es que como estoy conectada entre la conexión fija y el celular, me entró un WhatsApp al celular y me botó de la conexión. Ya. Si me vuelvo a caer, vuelvo a entrar, ya, no se preocupen. Están re preocupados de que yo vuelva a entrar, estoy segura. Ya, entonces, era la vieja confiable en esos tiempos de presencialidad, ya. Hay 4 titis en el chat, ya. Listo, entonces, vuelvo a mostrarles. Entonces, estaba yo aquí, feliz de la vida cuando se me cayó la conexión, mostrándole los actitudinales. Entonces, ahí está el 1, actitud positiva frente a sí mismo, sus capacidades y a usar el idioma, valorando los logros de los demás. Desarrollar una conciencia cultural, comprensión intercultural, demostrando respeto, tolerancia a las culturas. Demostrar interés por el aprendizaje continuo para contribuir a la sociedad, trabajar responsablemente de manera colaborativa y uso de las tecnologías de manera responsable, ¿ya? Por ejemplo, respetando la propiedad y privacidad de las personas, ¿ya? Entonces, vamos a buscar vamos a tomar, por ejemplo, ya, el 9, demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos. Vamos a tomar uno más específico, a ver. Tomemos uno que no sea de estos generales. Ya. Identificar en los textos escuchados propósitos o finalidad del texto, temas e ideas relevantes, ideas generales en textos sobre temas menos conocidos, información específica y detalles clave asociados a personas, sus acciones y opiniones, lugares, tiempo, hablantes y situaciones, relaciones de contraste y problema, solución entre ideas. Entonces, lo vamos a mirar de esta manera. Ustedes ya saben, ¿cierto?, que esto tiene una serie de recursos asociados hacia abajo,
que los pueden usar o no los pueden usar. Entonces, vamos a anotar que este es el OA3. Entonces, una vez que usted identificó esto, antes se podía acceder aquí mismo a los indicadores de evaluación, vamos a ir a mirar los indicadores de evaluación. Entonces nos vamos a documentos curriculares, abrimos el programa de estudio y vamos a hacer entonces el rastreo del OA3. El OA3 dijimos que era, ¿cierto? Ya me perdí. Parece que lo cambiamos después. Estoy avanzando en todo esto que es la contextualización de la asignatura, ¿ya? Ahí está el objetivo. Ahí está la explicación de cómo funciona el programa de estudio. Aquí están los OA, está mostrando, ¿cierto?, cómo funciona, cómo el profesor lee este programa de estudio. Incluso miren, si ustedes se fijan acá, el OA13 y el OA14 lo relacionan al tiro con otras asignaturas, que es la integración curricular. ¿Ya? Miren, acá. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el OA9, que era el que... tomemos el OA9. El OA9 y el OA15 los vinculan. Ustedes mírenlos porque ustedes que son especialistas en la enseñanza del inglés, ¿cierto? Deben poder ver la relación entre demostrar comprensión de ideas generales y escribir para explicar. Aquí están los indicadores de evaluación, ¿ya? Por ejemplo, resumen información de los textos leídos con apoyo de esquemas o preguntas. Identifican información específica acerca de algún tema en textos digitales y páginas web. Establecen conexiones y comparaciones entre lo leído acerca del mundo laboral y las ocupaciones y temas actuales de interés global. Por ejemplo, tipos de trabajo, usan material de referencia, diccionario en papel o digital o internet para apoyar comprensión. Usan prefijo er, is, es en palabras como teacher, no sé, dentista, ¿y qué es lo que es waitress? ¿Qué es lo que era? Mesera. Mesera, ya. Usan variedad de estructuras, tiempos verbales y vocabulario. Dan coherencia a los textos usando conectores aprendidos. Ya. Entonces, yo podría tomar esta, me voy al formato de planificación, acá, ¿cierto? Y voy a copiar acá esos dos OA. Me copió el 9. Vamos a ir ahora, no sé por qué no me copió el 15. Y los voy a poner acá. El 15 sí estaba copiado, profe, se unió con el 9. Ah, se unió con el 9, claro. No tiene el espacio. Ahí está. Me voy a traer estos indicadores de evaluación, que todavía son hartos, porque esto está pensado en el contexto de una unidad. Todos estos indicadores de evaluación. No queda ninguno abajo ya. Estoy usando el puro ejemplo que muestra cómo funciona el programa de estudio. Y los voy a pegar acá, ¿ya? Por eso dice desde el programa de estudio. Acá. Ahí está. Están en lista, pero aquí se me pegaron todos, ustedes ya saben, ya, pero debieran estar en lista. Entonces, teniendo esto definido, que a lo mejor ni siquiera van a ser todos estos indicadores de evaluación, que son como hartos y es una sola clase. Entonces yo, por ejemplo, para esta clase me voy a quedar con que ellos resuman información de los textos leídos con apoyo de esquemas o preguntas y que identifiquen información específica acerca de algún tema en textos digitales y páginas web, ¿ya? Y voy a usar, además, en esta clase, ¿cierto? Voy a trabajar con el uso de esos prefijos. Y esto no. ¿Ya? Esto es lo que en términos reales yo podría, ¿cierto? Pensar en que voy a lograr en una clase. ¿Ya? Entonces, vamos a eliminar esto. No quiero eliminar toda la columna. Vamos a eliminar esto y vamos a redactar una meta.
Entonces, volvamos a leer muy atentamente los objetivos de aprendizaje. El 9 dice, demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos. Ya, ahí está la habilidad de este. La voy a marcar. Y aquí dice, escribir para explicar, expresar opiniones y narrar. Ahí está la habilidad. ¿Ya? Entonces, aquí nos dicen, demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados, como temas de interés de los y las estudiantes, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de la actualidad de interés global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos y que contienen las funciones del año. No sé, el tema de las funciones del año, no sé muy bien a qué viene, pero luego el 15 dice, explicar, escribir para explicar, expresar opiniones y narrar, usando variedad de palabras, oraciones y estructuras aprendidas y de otros contextos. Conectores variados, correcta ortografía de palabras de uso frecuente en forma consistente, puntuación apropiada, el uso del apóstrofe. Entonces, yo podría pensar que en esta clase ellos van a resumir información, van a identificar información específica y van a usar prefijos. Entonces, yo podría pensar que en esta clase lo que quiero, porque tienen que usar, ¿cierto?, estos prefijos. Ya. ¿Cómo los usaríamos? Hablando de profesiones u oficios. Por lo tanto, acá arriba yo tengo que los estudiantes tienen que leer para demostrar comprensión y además tienen que escribir para explicar. Y además dice sobre temas que sean interesantes, temas de contexto inmediato. Ya, entonces yo podría pensar que aquí voy a usar el cliché de la pandemia, ¿cierto? Entonces, leer un texto para identificar el efecto de la pandemia en profesiones y oficios, explicando, o puede ser, por ejemplo, escribiendo un texto grupal o personal, no sé, esto habría que darle una vuelta, grupal o personal, sobre las consecuencias en los estudiantes universitarios, ¿ya? Sobre las consecuencias también le pondría, ya. Esta va a ser mi meta de la clase de ella. Leer un texto para identificar el efecto de la pandemia en profesiones y oficios. Ahí tengo una habilidad que tributa al OA 9 y aquí tengo otra que tributa al OA 15. Este lo voy a poner con celeste y a este le vamos a poner celeste para que ustedes vean el correlato de dónde están las habilidades. Y entonces acá yo voy a ver si estos indicadores de evaluación, ¿cierto?, concuerdan con lo que yo he propuesto arriba. Resumen información de los textos leídos con apoyo de esquemas o preguntas, ¿ya? Leer un texto para identificar, y usted aquí les puede después en las actividades decir que van a tener un mapa conceptual o que van a tener un esquema que ellos tienen que ir rellenando con información del texto. Identifican información específica acerca de algún tema en textos digitales y páginas web. Este indicador no me sirve, porque si ustedes se fijan no van a hacer nada de esto, pero sí van a usar el prefijo, los prefijos que están acá, que implican, ¿cierto?, profesiones u oficios, y entonces yo me devuelvo a mirar si hay algún otro indicador de evaluación que me permita, por ejemplo, ¿ya? Dan coherencia a los textos usando conectores aprendidos, ¿ya? No hay ninguno que sea propiamente de escritura acá, pero el de escritura está puesto acá, miren, variedad de palabras y oraciones y estructuras aprendidas, conectores, entonces me voy a llevar y este va a ser mi indicador de evaluación para escritura, lo vuelvo a pegar acá, ¿ya?
Y además, fíjense ustedes que yo aquí tengo que ellos van a escribir de manera grupal o personal, por lo tanto, aquí voy a necesitar un mecanismo de, ya sea autoevaluación y o coevaluación. Entonces, si yo voy a hacer que ellos escriban un texto personal, puedo tener una lista de cotejo o, u otro instrumento en que ellos chequeen, ¿cierto?, la escritura de su propio texto. Más que autoevaluarse si lo trabajé o no trabajé comprometidamente, es que ellos tengan un checklist para revisar su propia escritura o tengan una para trabajar coevaluativamente. ¿Ya? Que entre todos, ¿cierto?, evalúen el texto o evalúen, ¿cierto?, el compromiso en la escritura del texto. Y si yo les dejara esto en este minuto, yo les aseguro, profesores y profesoras, que ustedes podrían diseñar la clase, teniendo esto como referencia. Y entonces, aquí en el inicio de la clase, supongamos que aquí ya nos metimos a trabajar en el inicio, yo puedo hacer la motivación inicial a través de dos mecanismos. Puedo, ¿cierto?, movilizar conocimiento previo, o puedo partir, por ejemplo, mostrándoles un video, que puede ser acerca de cómo han cambiado, no sé, supongamos que usted encuentre un video acerca de cómo han cambiado las profesiones, ¿cierto?, en época de pandemia, los oficios que han desaparecido, los que han aparecido, ¿ya? Y puede así arrancar, ¿cierto?, la propuesta de la clase. Y luego, lo estoy haciendo así de manera muy rápida, en el desarrollo van a leer un texto y trabajarlo con algún esquema de apoyo, ¿ya? Entonces tienen, no sé, un mapa conceptual que ya está hecho y que tiene los cajones para que los estudiantes lo vayan completando con información en el texto, ¿ya? Recuerda que aquí dice demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, ¿ya? Entonces van a trabajarlo con algún esquema de apoyo y en el cierre van a escribir colaborativamente algún texto, ¿ya? Que puede ser, no sé, cómo ha cambiado, pese a que ser estudiante no es ni una profesión ni un oficio, pero también es una ocupación, ¿cierto? Cómo ha cambiado las condiciones para el estudio de manera virtual. Profe, Dígame, y aquí usted puede tener, voy a poner esto último, aquí puede tener usted un procedimiento evaluativo, un ticket de salida. Puede que esto mismo sea el ticket de salida. Dígame. hay que ser bastante como exhaustivo y también específico en las actividades de clase. Sí, en esta vuelta Ya, sí, ¿ya? En ya. esta vuelta sí, ¿ya? Eso es una planificación invertida. Yo he hecho un esquema, es un esquema. Por lo tanto, todo esto que está aquí abajo, que era justamente lo que me preguntaba la compañera, tiene que estar tan bien especificado que pueda, ¿cierto?, dar cuenta de lo que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, recuerda que al finalizar esta clase, tus estudiantes tienen que poder resumir información de textos leídos con apoyo de esquemas o preguntas. Lo pueden hacer, lo logran o no lo logran. Son capaces de dar coherencia a los textos usando conectores aprendidos, lo logran o no lo logran. Entonces aquí, evidentemente, tú tienes que intencionar la actividad para verificar que este indicador de evaluación, ¿cierto?, te proporcione evidencia que te permita decir, ya lo saben o no lo saben, o no está consolidado todavía, por lo tanto, tengo que volver a observarlo. Y el otro indicador era el uso de los prefijos, ¿ya? Tú vas a verificar que ellos puedan usar flexiblemente, ¿cierto?, los prefijos o que puedan identificarlos en un texto o que puedan usarlos
para construir un texto propio. Y en la medida en que tú puedes observar que esto, ¿cierto?, se cumple, es que puedes decir, ya, perfecto, entonces ahora vamos a avanzar, no sé, de los prefijos a, no sé, a sufijos, o vamos a avanzar de los conectores, no sé, los conectores más tradicionales, de los conectores aditivos a los conectores de oposición, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el formato de planificación invertida. Por eso implica una búsqueda en las bases curriculares y en los programas de estudio, que es donde están los indicadores de evaluación. Ahora ya pasamos, por ejemplo, yo tomé solamente el ejemplo. Vamos a ir a la primera unidad. Aquí hay más texto, está toda la fundamentación de la asignatura. Organización curricular, las actitudes, ahí están las actitudes desagregadas, si ustedes se fijan están las actitudes desagregadas por aquello a lo que se refieren, están las orientaciones didácticas, esta es como la Biblia de un profesor. Seguimos avanzando. Orientaciones para el trabajo con las competencias interculturales. Fíjense que aquí están las habilidades, miren, las habilidades están ordenadas taxonómicamente. Esta es la taxonomía de Bloom. No la hemos visto todavía, pero la vamos a ver. Desde recordar que es la habilidad, el procedimiento cognitivo de base, hasta la que se considera más compleja, que es la de crear. ¿Ya? Están con los verbos, incluso que ustedes pueden utilizar. Ya, ejemplo de una clase de inglés para primero medio. Miren, aquí hay un ejemplo completo. O sea, están los OA y están los indicadores de evaluación. Están las actitudes y están los indicadores de evaluación para las actitudes. Ahí están los materiales y ahí está la actividad sugerida. ¿Ya? Incluso aquí está en los materiales, está un video, ¿cierto?, de apoyo, que si ustedes pinchan no se puede acceder a ese sitio, pero bueno, puede ser mi internet, ¿ya? O como lo pinché, ay, perdí todo lo que había hecho. ¿En qué página habríamos ido? Más atrás. Aquí, ¿ya? Entonces, están los OA, están los indicadores de evaluación y aquí está la actividad para la clase. Incluso está el procedimiento evaluativo, preguntas y respuestas. Los alumnos en parejas comparan la información en sus diagramas y corrigen o completan. Ahí están los materiales, ahí una actividad sugerida. Aquí hay muchas ideas que ustedes pueden explorar. No necesitan construir algo desde cero, pueden adaptar también, ¿ya? Aquí está la propuesta de organización curricular, ahí están las habilidades. Este, si ustedes lo vieran, es un libro gigante, por eso es que me cuesta tanto llegar hasta la primera unidad, porque hay mucho modelamiento previo para el profe antes de partir con el semestre 1 con la primera unidad, ¿ya? Que son trabajos. Por eso, de ahí se explica, ¿cierto?, el uso de los prefijos. En realidad son sufijos, pero dice prefijos acá, pero son sufijos, ¿ya? Ahí está el vocabulario, miren el vocabulario usado, el vocabulario temático de esta unidad, palabras compuestas, que también se refieren todos estos, ¿cierto?, a profesiones u oficios, las habilidades, las actitudes sugeridas para esta unidad, la D y la A, y luego viene una forma de ordenar la unidad, que en esta debiéramos trabajar el OA1, el OA2, y ahí hay un largo listado de indicadores de evaluación. Miren, desde cosas tan simples como siguen instrucciones y procedimientos de varios pasos en forma independiente, hasta generan preguntas para clarificar información en los textos escuchados. No tienen que elaborar ustedes los indicadores de evaluación, a pesar de que también podrían. Pero miren, aquí están todos los OA, ordenaditos, el 3, el 4, el 5, y están todos los indicadores de evaluación al lado. Y así sucesivamente. Están ordenados por
por unidad, todos los que intervienen en esta unidad con sus indicadores de evaluación al lado. El 9, que es de lectura. Entonces, pueden venir aquí e identificar cuáles indicadores de evaluación van a ocupar. Y aquí, por ejemplo, hay una sugerencia de actividades. Aquí está el 2 y el 3, y hay actividades. Los estudiantes escuchan grabaciones sobre ocupaciones, identifican las ideas más importantes, el propósito del texto y algunos detalles como características de personas para un trabajo, lugar de trabajo, etc. Deben identificar vocabulario temático asociado a ocupaciones y conectores para identificar relaciones entre ideas, ¿ya? Finalmente, algunos voluntarios leen sus respuestas. Aquí hay otro ejemplo de actividad. Escriben una breve descripción de una ocupación en grupos de 3 estudiantes con ayuda de un modelo y de su profesora o profesor. Usan vocabulario temático, conectores y expresiones de uso frecuente. Luego un alumno o alumna del grupo lee la descripción. Y aquí tienen muchos ejemplos de actividades. Mire, y aquí dice, observaciones al docente. Para la actividad 1 hay grabaciones de ocupaciones en este link. Para la actividad 3, el profesor o profesora puede crear otros textos siguiendo este mismo modelo. Después está el 4 y el 7, están los OA, y después vienen actividades para el 4 y el 7. O sea, aquí tienen todo. Por lo tanto, lo que yo necesito es que se puedan concentrar fundamentalmente en el diseño de la planificación. No se afanen creando actividades, busquen actividades en este minuto, busquen actividades, pero lo que tienen que cautelar es que haya una perfecta arquitectura desde arriba hacia abajo, desde los nombres de ustedes hasta el cierre de la clase, ¿ya? Y ese es un trabajo que, por ser la primera planificación, es grupal, porque la idea es que sea una búsqueda compartida, ¿cierto? En que ustedes se pongan de acuerdo y digan, oye, mira, esta actividad, ¿qué te parece si la adaptamos? Pensando en que este OA es súper grande. Lo único que no hacen los programas es establecer, como ustedes vieron, metas, ¿ya? Pero yo les pido que ustedes elaboren la meta, porque en la mayoría de los colegios las planificaciones de los profesores están hechas en base a metas de clase. Esto es lo que específicamente yo pretendo lograr hoy día, y esto es lo que me voy a concentrar independiente del tamaño del OA. Porque si ustedes se fijan, lo que yo les acabo de mostrar está pensado para una unidad, no para una clase. Hay un montón de actividades para un OA, pensando en que cada una de esas actividades constituye una clase en particular. Bien. Preguntas acerca de esto, porque mañana vamos a continuar. Yo mañana me voy a conectar y ustedes pueden entrar a la clase y les doy 2 alternativas. Pueden entrar a la clase y yo armo los grupos, armo todas las sesiones y ustedes están trabajando en su planificación, y cuando necesiten ayuda, uno viene o yo voy, ¿ya? Que es lo ideal que podríamos hacer. Porque lo que necesitan ahora es que ya vieron todos los insumos, necesitan sentarse a pensar de qué va a tratar su clase, para poder buscar todos estos elementos. Bueno, y en el PPT hay varias cosas más que no se las alcancé a mostrar, pero que son solamente apoyos para lo mismo, ¿ah? No hay nada más que apoyos para lo mismo. Entonces, no sé si tienen dudas hoy. Profe, los objetivos que tenemos que elegir tienen que ser los de la priorización. No, Ay, de no la puedo decir la priorización. palabra. Priorización curricular. Priorización. Priorización. No estamos trabajando con priorización curricular. En esta planificación, no. La segunda probablemente va a ser priorización curricular, pero esta no. Ya, por lo tanto, tienen todos los objetivos disponibles para usar. ¿Ya? La priorización curricular lo que hace es tomar un grupo de objetivos, por ejemplo, esos que estaban con estrellitas, ¿ya? Y ordenarlo y decir, estas son las cosas que sí o sí, el año pasado, que era pandemia, o sea, que partimos con el modelo de clase en línea, sí o sí tienen que verse. Pero hay tantos objetivos de aprendizaje que hay unos que los vamos a dejar postergados y vamos a priorizar algunos.
Yo esta planificación no la he pensado con priorización curricular porque quiero que tengan toda la disponibilidad de OA para trabajar, ¿ya? Por eso no trabajé con priorización. Pero muy buena la pregunta. Sí, preguntaba porque con mi grupo elegimos 2 de la priorización. Y da lo mismo, si los de la priorización Sí. igual van a estar en los OA del currículum regular, porque son los mismos, lo que pasa es que los ordenaron y dijeron, estos parece que son los más importantes en este año. Usen los de la priorización, que son los mismos OA que van a estar acá, ¿ya? Lo que pasa es que si yo les hubiera dicho priorización, ustedes habrían tenido que ir al documento de priorización, y ese tiene menos objetivos de aprendizaje, pero está muy bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Mm? de aquí, para esta actividad trabajamos entonces con lo mismo que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí? Los objetivos que tuvimos que buscar, todo eso. ¿Sí? Y Lo con mismo. eso nos basamos para hacer esta planificación. Si Ya. ustedes quieren hacer algún ajuste y vieron que tenían, porque yo la semana pasada les dije, vayan a buscar objetivos e indicadores. Ahora vieron que todos los indicadores es mucho. Ahora tienen que pensar, ¿cierto?, en cuáles indicadores son los que para ustedes van a ser fundamentales, ¿cierto?, antes de diseñar la clase. Pero ahora tienen que elegir. Ya, profe. Gracias. ¿Alguien más? Profesora, tengo una consulta con respecto a la profundidad en la cual se debe realizar la descripción del inicio, el momento intermedio y Es finalmente la conclusión de la clase. Sí, lo más detallado ¿Usted desea posible. Sí, dígame. ¿Usted desea que le entregamos material o simplemente quiere que le describamos todos los procedimientos que Sí, serán hechos todos los durante la clase? procedimientos. Todos los procedimientos. No pongan el material, no es necesario. Pongan los links, Eh, si ustedes los buscan, pero yo no voy a revisar el material. O sea, si ustedes dicen, vamos a trabajar con una lectura sobre, no pongan la lectura, no es necesario. ¿Ya? vale, Sí tienen que decir, vamos a trabajar con una lectura sobre determinado tema, ¿ya? Y la lectura va a ir acompañada de un esquema tipo mapa conceptual. No tienen que elaborar los materiales, porque esto no es, eso es didáctica, ¿ya? Entonces, lo describen nomás. vale. Entonces, después todos esos materiales tienen que estar, todos esos procedimientos tienen que estar conectados Sí. con todos los objetivos, indicadores y todo lo que se escribe Exactamente, antes. exactamente. Vale. Y en el caso, por ejemplo, como yo sé que ustedes ya están yendo a práctica, tengo el caso, por ejemplo, de Danae y Miguel. ¿Hay alguno de los dos por ahí? Danae y Miguel, que me mandaron un correo. Sí, yo estoy acá. Ya. Danae y Miguel que me mandaron un correo y que me dicen que en el colegio donde ustedes trabajan no se ciñen al currículum vigente, ¿cierto? ¿Eso era? Sí, Ya, no importa. Eso pasa en muchos colegios. Eso pasa en muchos colegios. Ahora, la siguiente planificación es una planificación contextualizada a la práctica. ¿Ya? Por lo tanto, Miguel, en este minuto vamos a planificar con el currículum oficial. En la segunda planificación, cada uno de ustedes va a planificar para su colegio, para el colegio donde está haciendo la práctica. Y ahí lo que vamos a ver es que probablemente en el colegio donde ustedes están, Miguel, no es que no exista un currículum. Lo que pasa es que probablemente ellos han definido una red de objetivos, puede que le llamen de otra manera, pero sí tiene que haber un ordenamiento de objetivos de aprendizaje o como quiera que ellos le llamen, la nomenclatura es lo de menos. Así que no te preocupes por eso porque yo también, por ejemplo, en mi caso de supervisión de práctica, también tengo un alto número de chiquillas que están en un colegio particular, que es un colegio tipo Montessori, que no sigue el currículum oficial, pero sí tienen un currículum, ¿ya? Así que no hay problema, Miguel. Para la segunda planificación, exploramos qué pasa en el colegio de ustedes. ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Quería preguntarle que si eso de la meta, ¿La beta de la tenemos clase? ¿sí? ¿Sí? ¿Sería como una fusión entre los objetivos entre los dos Sí, objetivos que tenemos que se elegir? desprende, más ¿Algo que así? una fusión se desprende, pero sí, tú buscas, por ejemplo, la habilidad que está, que es como yo lo hice, la habilidad que está en el OA9 y la habilidad que está en el OA14,
y la habilidad no puedes soslayarla. Leen y escriben, leen y escriben. Lo que tú ajustas, ¿cierto?, es todo lo demás. Leen y escriben, y acá te da una enorme lista de posibilidades para hacer esto, esto otro, con este y este otro tipo de texto, y aquí tú dices, leen y escriben un texto relativo a, y lo focalizas en lo que vas a trabajar en la clase, tributando a las dos habilidades, a leer y a escribir. La habilidad no la puedes soslayar, porque si sacas la habilidad, entonces saca completo el objetivo, el de escritura. Si no van a escribir, saca completo el objetivo de escritura y quédate solo en lectura. Que no está mal tampoco, ¿eh? No está mal. No está mal. Yo en esta clase quiero que ellos se focalicen en la habilidad de leer, de lectura. Y ahí y no voy a escribir en esta clase porque considero que ellos todavía es muy prematuro para este curso. O puede que tú ya lo hayas venido haciendo y que quieras que ellos lean y escriban simultáneamente, en una sola clase. Gracias, profe. ¿Más preguntas? Camila. Camila, te escucho si tienes una pregunta. Ah, ya, espérense, acá al lado. Disculpe que le escriba aquí ya, ¿no? Quisiera saber si hay que ir haciendo entregas, por ejemplo, hoy hay que entregar un avance, ¿cuándo hay que entregar? La entrega final, ya, la entrega final. Sí. Yo he pensado en una entrega final para la próxima semana. Yo diría, evaluémoslo el miércoles, ¿ya? Evaluémoslo el miércoles. En inicio yo diría el miércoles de la próxima semana, para que terminemos abril con este primer producto de planificación. Y ese miércoles podemos evaluarlo. Si todavía necesitan darle otra vuelta, y entonces yo puedo decir, ya, entonces el viernes ampliémoslo, pero lo ideal es que no nos pasemos de la próxima semana. Ya. ¿Quién más me dijo, profe? Yo, Ivana. Ivana. Nosotros tenemos clases los martes y los miércoles nomás, ¿cierto? Sí. Es que la próxima semana no tenemos clases. ¿Por qué? Porque se cancelan desde las 7, 8 o 5 o 6 por la semana novata. Sí. Chan. Chan. Eso. Por la semana novata, Camila. Sí, acabo de mirar, estaba mirando un correo y vi que había un correo de semana novata, pero todos los días. ¿Todos los días? A ver. Hasta donde tengo entendido, sí. Es que el año pasado era algunos días sí y a ver, semana novata. Vamos a ver. ¿El memo o la resolución? El memo. Es desde las 7, 8, excepto el lunes que es desde las 5, 6. Ya, no me sirve el memo, tengo que ir a la resolución, ya. Suspensión a contar de el lunes 5, 6, martes, miércoles, jueves y viernes, 7, 8. Ya, pues, no vamos a tener clase. ¿Qué dice? Pero no vamos a tener clase, solicitar, considere la suspensión de las actividades evaluativas que coincidan con la semana novata. Ya, pues entonces, al martes siguiente, pues. No nos hagamos problemas. Sigamos la normativa tal como está, no nos compliquemos y la entregas entonces es al primer martes después de la semana novata. No hay problema. ¿Ya? La duda que queda si debemos entregar algo, no. Por eso es que mañana no entregan algo de manera formativa, entregan el producto final, por eso lo que yo hago es ir haciendo acompañamiento. Entonces mañana yo estoy a disposición para que los que quieran voluntariamente sumarse a la sesión de mañana, vayan a trabajar una sala y me puedan ir preguntando lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Ya. Entonces, finalmente, la fecha final para la entrega sería no el próximo martes, sino que el martes, que sigue. Déjame, estoy abriendo calendario en este minuto, el martes 27 de abril, el día del carabinero. ¿Ya? Y esa sería la fecha final. Esa sería la fecha final. Ok, comprendo. Ya. Gracias.
estoy pasada de la hora, yo sé que algunos pueden tener clases, o creo que no hay más clases hasta ahora, no sé, pero los veo mañana entonces. Ya denle una vuelta, ¿cierto? Y si tienen más preguntas, me las formulan mañana, ¿ya? Listo, nos vemos y les subo la clase apenas se procese. Nos vemos mañana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Anaí, ¿se Profe. puede quedar conmigo un poquito? Chao, profe. Anaí, ¿te desconectaste? A los demás, chao, que nos vemos Chao, mañana. profe, que esté bien. Chao. Profe, una cosita corta. Sí, ¿Le sí, podemos Mario. mandar el trabajo para que nos dé feedback? ¿Hoy día ya lo tienen listo? Como una idea bastante como creada bien, según nosotros. ¿Ya? ¿Podemos, no? Mándelo Como un estereotipo. ¿A su se correo? sí, mándemelo a mi correo y yo le tengo el feedback No hay apuro. mañana. Ya, bueno. ¿Ya? Se lo mandan por su correo entonces. Ya, gracias, profe.